Muy buenos días, queridos alumnos de segundo medio. Hoy día vamos a ver el ciclo celular y la mitosis. Por lo tanto, el objetivo es comprender cómo se divide la célula, principalmente la eucariota. Primero, antes de ver cómo se divide la célula, tenemos que saber qué es lo que es un cromosoma. El cromosoma es ADN condensado. La fibra de ADN que tenemos acá empieza a enrollarse, empieza a formar histonas, nucleosomas, etc., que empiezan a juntarse tanto, a condensarse como un cable de teléfono tan juntito, que forma a la cromatina, que es estas hebras, que es como si tuviéramos muchos eh, hilos juntos, enredados, ¿ya? Por lo tanto, cuando tenemos esta cromatina, que son puros hilos de ADN juntos, se forma el cromosoma, ya que es entonces ADN, es material genético condensado, prensado, ¿ya? Y forma entonces esta estructura que la vemos acá, que es como un tipo de X. El cromosoma está formado por las siguientes estructuras: un brazo corto, un centrómero, que está en el medio, y un brazo largo, donde la unión de brazo corto y brazo largo me va a dar a una cromátida. Y en la otra, también, la otra cromátida, que es un brazo corto y un brazo largo, la vamos a llamar ambas cromátidas hermanas. Entonces, ¿para qué son estos cromosomas? Bueno, ahí tenemos nuestro material genético, está nuestro ADN, pero principalmente necesitamos saber qué es una célula diploide y una célula haploide. Una célula diploide es cuando tenemos el total de los cromosomas de nuestro material genético en una célula. Y la célula haploide es cuando tenemos solamente la mitad de esta dotación cromosómica. Una célula haploide es, por ejemplo, un óvulo. Un óvulo tiene 23 pares de cromosomas en una célula. Y un espermatozoide también tiene 23 pares de cromosomas. Por lo tanto, cada uno es una célula haploide. ¿Qué pasa? Las células entonces diploides son la dotación completa. Por ejemplo, aquí lo vamos a ver de nuevo. Vamos a tener el óvulo con 23 cromosomas, más el espermatozoide con 23 cromosomas, nos va a dar entonces un individuo con una dotación cromosómica, ahí tenemos un bebé, con 46 cromosomas en cada célula. Por lo tanto, la célula diploide va a tener el total de la dotación cromosómica y la célula haploide solamente la mitad, ¿ya? Entonces estos conceptos de diploide y haploide lo vamos a manejar de aquí hasta el final de la unidad. El cariotipo que tenemos acá al lado es un examen que separa nuestros cromosomas para poder observar anomalías en nuestro ADN, ¿ya? Por ejemplo, aquí vamos a ver el síndrome de Down, síndrome de Turner, el síndrome de Klinefelter, etc., ¿ya? Donde todas esas anomalías, esos síndromes tienen que ver con los cromosomas. El ejemplo más común es el síndrome de Down, que para una persona sin ese síndrome solamente vamos a tener acá dos cromosomas, ¿ya? Aquí en el 21. Pero ¿qué pasa con el síndrome de Down? Aquí hay una trisomía, o sea, aquí aparece otro tipo de cromosoma. Por lo tanto, eso inmediatamente a mí me da un síndrome, que en este caso sería el síndrome de Down. Estos cromosomas, del número 1 al número 22, son cromosomas autosómicos. ¿Qué quiere decir esto? Van a ser cromosomas que me van a dar a mí características como el color de la piel, el color del pelo, el tipo de pelo que yo tenga, si es crespo, si es liso, el color de mis ojos, etc. ¿Ya? Y el último par de cromosomas a mí me va a definir entonces el género, si es hombre o si es mujer. Si es XY, lo vamos a anotar acá, va a ser hombre.
y si es XX va a ser mujer. Por lo tanto, este cariotipo también le ayuda a las personas hay personas que nacen con hermafrodismo, que nacen con los dos sexos, tanto con pene y vagina. Por lo tanto, hacerse un cariotipo para poder hacerse la operación es bastante conveniente. ¿Por qué? Porque si se hacen el cariotipo, van a ir a ver el último par de cromosomas y va a decir si es hombre o es mujer. Obviamente esto tiene un precio demasiado elevado, por lo tanto, tienen dos opciones. Uno, hacer al azar nomás, que lo más fácil es cortar el pene, o si no, esperar ya la adolescencia, que se desarrolle y que él elija si quiere ser hombre o quiere ser mujer. Entonces, ya que tenemos este cuento del cromosoma un poquito más armado, empezamos a ver cómo la célula se va a dividir, ¿ya? ¿Para qué? Para obviamente poder reproducirse y tener muchas más células en nuestro cuerpo. Primero la célula está en esta etapa, ¿ya? Esta es la primera etapa, G1. ¿Qué pasa aquí? La célula está pequeñita, por lo tanto en G1 empieza a crecer, se empieza a desarrollar, empieza a tener síntesis de sus proteínas, empieza a madurar sus organelos, etc. Luego que esta célula ya está bastante crecidita, pasa a la siguiente etapa, que es la etapa S. ¿Qué pasa aquí en la S? Duplicación del ADN. Por lo tanto, si yo tenía una célula, aquí está, con 2 cromosomas, al duplicarse me va a tener una célula con 4 cromosomas, ¿ya? ¿Por qué? Porque copió el ADN que ya tenía. Como dice aquí en el recuadro, síntesis de proteínas necesarias para la división celular, duplicación de centriolos, etc. Ya todo lo que tiene la célula lo duplica, lo copia. Luego entonces de estar en la etapa S pasa a la G2. ¿Qué pasa en G2 entonces? Empieza a adquirir más proteínas, empieza a prepararse para entrar a la fase de la división celular, que aquí sería la mitosis. Y como se ve acá en la imagen de una célula, en mitosis la vamos a dividir en dos, ¿ya? Y esas dos células que aparecen van a ser totalmente idénticas. ¿Cuáles son las etapas de la mitosis? Profase, metafase, anafase y telofase. Ya en algunos textos dicen que hay 5 para la citodiéresis. En otros textos dicen que la citodiéresis está dentro de la telofase, pero ahí vamos a ir viendo el cuento. Entonces, cuando la célula sale de G2, cuando la célula ya está preparada para dividirse, entra a la primera fase de mitosis, que es la profase, donde en la profase lo que hace es que la cromatina se condensa y forma los cromosomas, que vemos aquí. El núcleo que tiene la célula para proteger nuestro material genético comienza a descondensarse. Por lo tanto, se empieza a desaparecer de a poquitito. Aparecen estos centriolos que están acá, que ellos empiezan a formar el uso mitótico, ¿ya? Que más adelante lo voy a explicar qué es lo que es. Y desaparece el núcleo, los centriolos emitan ya. Los centriolos, como les dije, emiten estas fibras, que es el uso mitótico, que es a ver cómo lo puedo explicar, un tipo de imán que toma los cromosomas y los puede mover a cualquier lado de la célula, ¿ya? Entonces esa es la función del centriolo. Luego que ya tenemos entonces este núcleo ya totalmente desaparecido, tenemos nuestros centriolos y ya tenemos el cromosoma bien formado, pasamos a la metafase, donde los centriolos se ubican cada uno en un extremo y empiezan a emitir este uso mitótico, ¿ya? Uso mitótico no es el mismo del verbo usar, ¿ya? Por eso tiene H. Entonces, este uso mitótico lo que hacen es tomar a los cromosomas y ponerlos al medio, ¿ya? Por eso sale acá que los alinean en el plano ecuatorial, ¿ya? Al medio. Puede ser tanto de forma vertical como también de forma horizontal, ¿ya?
Luego entonces que tengo los células, pasamos a la anafase. En la anafase, lo principal de esta etapa es que los cromosomas se parten por la mitad. Y una mitad se va para un lado, al lado derecho, y el otro se va para el lado izquierdo. Eso apréndanselo en la cabeza, ¿ya? Anafase se parte por la mitad, uno para un lado, el otro para el otro lado. Cuando entonces tenemos estas cromátidas hermanas separadas, pasamos a la telofase, donde acá se descondensan los cromosomas y quedan como en fibras de cromátidas. Nuestro ADN ya queda más disuelto, empieza a aparecer de nuevo el núcleo y cuando tenemos el núcleo listo pasamos a la siguiente etapa o la siguiente fase, que es la citodiéresis. Que la citodiéresis lo que hace es partir la célula para que me queden dos células iguales, ¿ya? Entonces la citodiéresis lo que hace es la división, como dice acá, del citoplasma. Entonces aquí tenemos la célula, se empieza acá a juntar, es como si le pusieran a la pobre célula un cinturón y lo empezaran a apretar de tal manera que se parte. Y me quedan dos células iguales, idénticas, con el mismo material genético, ambas, ¿ya? ¿Por qué es importante la mitosis? Primero vamos a tener eucariontes unicelulares, como dice acá un ejemplo, una ameba. Esta división celular sirve para la reproducción, porque ellos no se pueden reproducir de forma sexual. Por lo tanto, de una empieza a dividirse y forman dos. Esa es su única forma de reproducir. En los eucariontes pluricelular, que son asexuados, como algunos vegetales, es para su crecimiento y reproducción. Y para los animales que tenemos una reproducción sexual, también sirve para el crecimiento, la renovación celular, etc. Por ejemplo, a mí me crece el pelo, me crecen las uñas, me crecen mis órganos. Si yo me caigo, me raspo la rodilla, esa costra que sale son nuestras células que están volviendo a regenerar ese tejido. Por lo tanto, la mitosis es para eso. Y por último, en la síntesis de la clase, recordemos que esta división celular empieza por G1, donde la célula crece. Cuando ya está crecidita, pasamos a la segunda etapa, donde hay una duplicación del material genético. Luego pasamos a G2, donde la célula se prepara para entrar a mitosis, dependiendo la célula, ¿ya? Vamos a tener entonces estas células autosómicas, que son las células, como les contaba, para regenerar el pelo, para hacer mis órganos, para regenerar la piel, para que crezca la uña, etc., son las que pasan a mitosis, ¿ya? Las otras células, que son los gametos, o sea, el óvulo con el espermatozoide, entran a meiosis, ¿ya? Que es otro tipo de división celular, que eso lo vamos a ver después, ¿ya? Que tiene las mismas etapas que la mitosis, pero son un poquito más largas. En mitosis, entonces, lo que vimos hoy día, primero tenemos la profase, que aquí se formaba el cromosoma y se iba el núcleo. Luego pasábamos a la metafase, donde gracias al uso mitótico se iban al centro de la célula, se alineaban al centro de la célula los cromosomas. Luego en la anafase, las cromátidas hermanas se partían por la mitad, una se iba a un lado, la otra se iba al lado contrario. Y por último, la telofase, se descondensa el cromosoma, vuelve el núcleo, se parte por la mitad la célula y se forman dos células iguales, ¿ya? Dijimos cuál era la importancia de la mitosis: el crecimiento, renovación y la reproducción, ¿ya? Y la citodiéresis era cuando el citoplasma se dividía para formar entonces de una célula dos células idénticas, ¿ya? Entonces esta sería la clase de división celular.
Nos queda pendiente meiosis, que es para después porque es un poco más larga, no alcanza todo en una pura clase. Y cualquier duda, recuerden escribirme al correo o si no, la clase del día martes, ustedes me contactan, me hacen sus dudas y resolvemos todas sus preguntas. ¿Ya? Que estén muy bien, nos vemos.